Y lo que vamos a hablar es de la informalidad laboral, porque en los últimos días se ha conocido un informe que tiene que ver con el cuadro de situación en la Argentina sobre el empleo no registrado. Y en este caso lo que tenemos son algunos datos para compartirles que tienen que ver con esto, ¿no? El trabajo en negro. 21 millones de personas hay ocupadas en la Argentina. De ese universo, 8,8 millones trabajan sin estar registrados. Pero cuando uno analiza este numerito, el de 8,8 millones, se va a dar cuenta con que 5 millones de personas trabajan de manera para una empresa, pero lo hacen de manera informal. Y el resto, 3,3 millones, son autónomos, que obviamente no tienen aportes ni lo que tiene que ver con la jubilación ni obra social. El 42% de los ocupados en la Argentina trabaja de manera informal. Estos son datos de una consultora que ha mostrado esta semana un relevamiento dando cuenta de cuál es el grado de informalidad laboral en el país. Antes de compartir la próxima información, perdón, sí, Fernando, de la placa, que habla con los datos que tienen que ver con lo regional, esto tiene impacto en el futuro de muchos, digo, porque esto tiene que ver con el futuro de las jubilaciones, con obras sociales, con aportes que no se hacen. Es decir, estamos hablando de un dato que vos lo presentás, si bien como un dato crudo, duro, pero que impacta y mucho en la actualidad de la gente. Totalmente, porque además cuando hablamos del sistema previsional, que por ejemplo no es sustentable en la Argentina, esto tiene mucho que ver, casi un 42% que no realiza aportes de los trabajadores para sostener el sistema previsional en el país, es uno de los impactos. El otro tiene que ver con lo social y con el día a día de las familias que trabajan de manera informal. No tienen aportes, por ejemplo, para sostener la obra social y tienen que hacerlo en todo caso a través del sistema público de salud o pagando por su cuenta alguna prepaga. Todo eso son algunos de los impactos que tiene esta informalidad en la Argentina laboral, que es endémica, no es nueva. Digo, es un sistema que se mantiene así a lo largo de los años, que en periodos de crisis se agrava, porque obviamente aumenta el trabajo informal, las changas, y se pierden los empleos formales, y que en algunos momentos baja, pero siempre está por encima del 40% en la Argentina. Y a nivel regional es aún más dramática la situación. Cuando veamos ahora la plaquita que tenemos para mostrarles, van a ver cuál es la situación en el norte grande, que siempre tiene los peores indicadores. En el caso de los números de Tucumán, está por encima del 50% la informalidad laboral, que es lo que estamos viendo. Salta con un 53% la encabeza, Santiago del Estero con un 51,1% y Tucumán con un 50,2%. Ahí hay que hacer una aclaración porque según el Ministerio de Capital Humano, Tucumán es una de las pocas provincias que a lo largo del último año ha crecido en la creación de empleo formal con casi un 1,2% de crecimiento según el Ministerio de Capital Humano. Es una de las 4 provincias que ha tenido un desempeño positivo a lo largo del último año, si bien la creación de empleo en la Argentina se ha mantenido en cero a lo largo de este tiempo. Hay 4 provincias, entre ellas Tucumán, que ha subido un 1%. Y si querés veamos lo último, que tiene que ver, sí, Albita. Sí, no, lo que quería agregar, me parece que está relacionado con esto, es el sobreempleo. Hay gente que no llega a fin de mes con un solo trabajo y busca otros ingresos, esta vez en negro también. Exactamente, el multiempleo, fenómeno del que prácticamente ningún argentino escapa, que es con un sueldo no alcanza, porque recordemos que también un tercio de los trabajadores formales en la Argentina está bajo la línea de pobreza, porque obviamente el costo de vida ha crecido y los salarios no han aumentado en la misma proporción. Eso hace que mucha gente tenga que buscar un trabajo en el tiempo que debería dedicarlo a su familia o a otras actividades para poder compensar la caída del poder adquisitivo, y ese empleo por lo general es el que se da de manera informal. ¿Cuáles son los rubros que mayor cantidad de trabajadores informales tienen? Fíjense, el agro, la gastronomía, el servicio doméstico y la construcción. Son trabajos que por lo general se dan de manera temporal y eso fomenta aún más la informalidad laboral. Tiene actualidad este tema porque el gobierno está aspirando a que en el segundo semestre el Congreso debata la famosa reforma laboral, que tiene que ver con esto, porque el gobierno dice la gente no puede contratar, no puede blanquear a sus trabajadores porque el régimen laboral es muy complejo, deriva en la famosa industria del juicio, en que esto se complejice y entonces se opta por el trabajo en negro. Es una mirada, y otros que incluso discuten respecto de la conveniencia que tiene incluso para el propio trabajador estar en blanco que estar en negro, porque en lo inmediato puede tener mayores ingresos, a futuro se le complica, pero en el día a día le permite tener mayores ingresos. Es una discusión que se viene en la Argentina, Fernando. Sí, la reforma laboral comienza a discutirse hoy, por ejemplo, en el Consejo de Mayo, que vuelve a reunirse después de haber sido creado ya hace más de un año en Tucumán. Tuvo una sola reunión de presentación, hoy vuelve a la actividad con el tema central, la reforma laboral.
Ahora, para que la reforma laboral pueda salir mediante ley en el Congreso, hace falta una mayoría que hoy el Gobierno Nacional, la gestión libertaria, no la tiene, y por eso lo que siempre plantea el presidente Javier Milei es: vamos a esperar a la nueva composición parlamentaria que va a asumir en diciembre, siempre especulando con que en octubre tenga un buen resultado electoral que le permita aumentar el número de bancas tanto en el Senado como en diputados, y a partir de ahí sí, en un acuerdo con los gobernadores, avanzar en una reforma laboral que los gremios rechazan, que la CGT ya ha dicho que no va a aceptar, pero que tiene cierto consenso entre los empresarios y entre algunos gobernadores que creen que para fomentar empleo hay que bajar los trámites para justamente la creación de empleo, ¿no? La lupa puesta ahí en el empleo informal, en el trabajo no registrado, en este lunes donde arrancamos la rutina de volver a clases, pero también ponemos la mirada en la discusión que se da en este caso también, o que se va a dar, mejor dicho, en el Congreso.